¿Cómo surgió la reingeniería mental? ¿De dónde viene para nosotros la reingeniería mental y cómo PNL desarrolló una metodología para ejecutarla, para hacerla, para llevarla a cabo? ¿De dónde viene? Te he platicado que trabajé por 17 años con el doctor John Grinder, co-creador de la PNL, viajábamos y dábamos cursos de practicante, de máster, en fin, pero siempre observábamos algo muy interesante. Había un cambio en todos había un cambio. Es imposible pasar por la PNL, por una certificación, por un practicante, un máster, un facilitador, sin hacer cambios en tu vida. Esto no se da. Sin embargo, observábamos, más o menos esto empezó a suceder, esta observación empezó a suceder hace 10 años más o menos. Hace 10 años, como ves aquí en la filmina, empezamos a observar que unas pocas personas, las menos, todo el grupo hacía cambios importantes, pero había unas 2 o 3 que hacían cambios radicales en su vida, espectaculares. La palabra es espectacular y esa no hay otra, es la palabra, con PNL. Hace más o menos 10 años que nos juntábamos con John, con Carmen, con Elsa, que estábamos dando los cursos y veíamos los procesos, observábamos que en una certificación de PNL, la mayoría de la gente hacía cambios en su vida muy fuertes, muy importantes, pero 3 o 4 verdaderamente hacían cambios espectaculares, a favor, por supuesto, cambios de tener una empresa de ventas en 10 y llevarla a 1000, de tener un número de clientes de 10 y llevarlo a 10,000, o sea, las cosas eran verdaderamente impresionantes y eran por supuesto nuestros ejemplos a utilizar, pero nos preguntábamos algo, nos dimos cuenta de algo, que estas personas en una o varias áreas de su vida habían cambiado radicalmente. Fíjate bien la palabra, radical, viene de raíz, vamos a ver esto. Habían cambiado radicalmente sus sistemas de pensamiento. Es decir, los sistemas de pensamiento de esta persona, amigos, qué cambio tan impresionante habían tenido. Pensaban, es decir, si pensaban A, ahora pensaban B. Sus procesos de pensamiento habían cambiado. Por eso sus resultados eran tan espectaculares. Ojo, no habían cambiado, como te lo pongo aquí, no habían cambiado la vida a la que se dedicaban. Seguían trabajando lo mismo, siendo la misma empresa, haciendo las mismas actividades. Habían alterado de una manera impresionante sus procesos mentales. Seguían haciendo lo mismo, pero con procesos mentales diferentes, y esto daba resultados verdaderamente impresionantes. Y lo empezábamos a compartir en las cenas, en los desayunos, en las comidas, porque, por ejemplo, dábamos el practicante, pasaba un año, regresábamos al siguiente año, dábamos el máster, más o menos la mitad de los que habían tomado el practicante venían al máster, todos con cambios muy importantes en su vida, pero 3 o 4 no los conocíamos, eran verdaderamente otras personas. Era una sorpresa y en la comida o en la cena de ese día decíamos, ¿viste el cambio que hizo Juan o María? Es otra persona, su cuerpo cambió, su cara cambió, su posición corporal cambió. Es impresionante, es otra persona. Así que decidimos investigar un poco, profundizar un poco. Sacamos la lupa y empezamos a ponerle la lupa a esa persona, es decir, a observarla. La invitábamos a platicar con nosotros, a veces la invitábamos inclusive a nuestras reuniones de cena o de desayunos o comidas, para investigar, para platicar con ellos y nos comentaran cómo es que habían hecho cambios tan fuertes. Nuestra idea era que queríamos descubrir, número 1, qué funcionaba y cuál era la razón. Porque aunque habíamos dado las técnicas para todos, a ellos les habían funcionado diferente. Después, ¿qué no servía y cómo era que no funcionaba? Es decir, de todas las herramientas que les habíamos dado, ¿cuál no le había servido a ellos y cuál era la razón?
Y la pregunta en la mente era, ¿será posible que estos procesos que ellos llevaron a través del modelaje que tú ya conoces, pudiéramos llevarlo a otras personas? Y lo más importante, ¿funcionaría en todos los casos o era accidental que le había funcionado a esa persona? Y una vez que nos hacíamos estas preguntas y a través de los comentarios con ellos, intentábamos de explorar, expurgar, elicitar esas respuestas. Y claro, estábamos con uno de los maestros de esto, que era el doctor John Grinder, que es el doctor John Grinder, y nos dábamos cuenta que ellos mismos no eran conscientes, hasta que se los empezábamos a preguntar. Se habían valido de manera inconsciente de una serie común de herramientas, porque en todos los casos eran las mismas herramientas. Si invitábamos a María a comer este día, acuérdate, las certificaciones duraban 7 días, y cenábamos con María el primer día, y con Juan el tercer día, y con Carlos el quinto día, y veíamos que aunque ellos entre ellos no tenían comunicación, de hecho vivían en diferentes lugares, había una constante común. Habían hecho cambios inconscientes, importantes, no eran conscientes, pero habían utilizado las mismas herramientas para cosas diferentes, pero las mismas herramientas y técnicas. ¿Quieres conocer cuáles son esas herramientas y cuáles son ese punto mágico? Si puedes poner atención a esta parte, entenderla, sé que es la primera vez que te estás asomando a esto y pudiera parecerte demasiado especializado, pero vamos a ver. Estas personas cambiaban la pregunta. Ellos no se preguntaban, ¿cómo puedo tener más éxito? ¿O cómo puedo tener éxito más rápido? ¿O cómo puedo mejorar mis ventas? ¿O cómo puedo X? La mayoría de los estudiantes en PNL aplican las técnicas precisamente para ver cómo pueden hacerlo, y les van a funcionar y van a tener éxito más rápido. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer mejor lo que hago? Es una pregunta que se hace un estudiante de PNL, y además las herramientas y las técnicas les van a funcionar. Se pueden preguntar ¿cómo puedo hacer X o Y con herramientas de PNL y lograr un resultado mejor? Ellos se preguntaban diferente. Fíjate bien la pregunta. Entendamos esto. Lo lógico es que cuando yo recibo herramientas de PNL, me pregunte a mí mismo en qué área de mi vida las quiero incorporar para tener resultados. En qué área de mi vida quiero impactar, quiero impresionar, quiero dar un golpe de mejoría fuerte. Y lo aplican y les funciona. Te dije, todos habían logrado resultados muy buenos. Digamos, habían duplicado su vida, sus ventas, sus negocios, sus ingresos, triplicado. Pero estos cuantos se han ido a 10,000. ¡A 10,000! O sea, habían hecho algo verdaderamente espectacular. No eran la mayoría. Fíjate, una mejora del 200, del 300% es un regalo de Dios. Pero estos habían ido a 10,000. ¿Qué se preguntaban? ¿Qué se preguntaban? La magia en todos los casos era que se preguntaban, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en la vida? ¡Wow! Fíjate qué diferente pregunta. Si yo pongo a pensarme, ¿cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? Estás en el pensamiento continuo. ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? Da por hecho que lo que estás haciendo está bien. Es más, ni siquiera te lo cuestionas. ¿Cómo puedo mejorar mis ventas? Significa que lo que estás haciendo en ventas está bien, ni siquiera lo cuestionas. ¿Cómo puedo mejorar mi relación de pareja? Significa que tu relación de pareja está funcionando de X manera y no te cuestionas. Te cuestionas cómo mejorar lo que ya está. Las reglas que ya aprendiste, los esquemas históricos, la vida anterior la cual no te cuestionas. Estas personas sí hacían una pregunta de relevancia, se cuestionaban. ¿Cuál es la razón de hacer esto en la vida? Sí. ¿Cuál es la razón de vivir como estamos viviendo? ¿Quién dice que lo que estoy haciendo no es una regla, no es un pecado original,
que viene de alguien como René Descartes, que dijo que así era, y son las reglas con las que estoy viviendo, y lo que estoy aplicando es PNL para mejorar lo que ya estoy aceptando que está bien. No me cuestiono si está bien o mal. Fíjate qué importante esta parte. Vengo con una historia, con programas de mis padres, con programas de mi familia, con programas de mis abuelos, y lo que estoy haciendo es cómo mejorar eso, cómo mejorar los programas que ya tengo. Y está bien, no digo que esté mal, está bien, va a haber una mejora en la vida que tienes. Pero estas personas no se preguntaban eso. Estas personas lo que se preguntaban es, ¿cuál es la razón por la que estamos viviendo como estamos viviendo? Y fíjate bien, espero que con esto que te expliqué se te esté cuestionando en tu mente en este instante. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué interesante ese punto! Está bien mejorar lo que estoy haciendo, pero la pregunta es, ¿y por qué hago lo que estoy haciendo? Esa es la pregunta de reingeniería mental. Eso es lo que puede hacer un rediseño de todo. Cuando aplicamos esta pregunta a otras personas, obviamente estas personas que habían hecho esa reingeniería ya la habían contestado, ya habían resuelto esta pregunta. Pero cuando le hacíamos esta pregunta, fíjense lo que descubrimos. Descubrimos que muchas personas, piensa si tú encajas en este grupo de personas, realizaban tareas que nada tenían que ver con satisfacer sus necesidades. Fíjate bien, hacían metas para satisfacer las necesidades de la pareja, hacían metas para satisfacer las necesidades de la familia, hacían metas y sueños para satisfacer las necesidades de sus padres, hacían metas y sueños para satisfacer las necesidades sociales del grupo, en donde si no tengo ciertos ingresos y cierta calidad de vida, no encajo en este grupo. Sus sueños y metas nada tenían que ver con una vida personal. Ellos estaban realizando metas para satisfacer exigencias internas, instaladas de su padre, de su madre, de su abuelo. Cuando les hacíamos la pregunta decían, bueno, es que necesito darle a mis hijos seguridad, y eso está muy bien, pero la meta interna es una exigencia interna que te pusieron. Necesito comprarle un auto a mi hijo, y entonces la gente empezaba a hacer cosas para mejorar, para satisfacer la necesidad de otra persona, exigencias internas. Mientras que si aplicas la reingeniería y empiezas a satisfacer tus metas internas, todo se beneficia más a tu alrededor, porque tu despegue no es del 100% ni del 200%, es del 10,000. Consecuentemente, no solamente podías comprarle un auto, podías comprarle una casa y ponerle un negocio y verdaderamente hacer más cosas como derivado de hacer la cosa interna. Espero que hasta ahí vayamos entendiendo esto. ¿Sabes cuántas exigencias internas tienes? ¿Cuántos introyectos tienes que te han puesto? Y la gente está intentando rápidamente cubrir esas exigencias a través de metas, sueños, proyectos y utilizando todas las herramientas de la PNL. Después de analizar muchas experiencias, pudimos descubrir que estos patrones de exigencias internas son lo que lleva a la imposibilidad del éxito. Es decir, entre más fuertes son esos factores de exigencia interna, más trabajo les costaba lograr la meta. Así que llamamos en ese momento, en equipo, reingeniería mental, fíjate bien, a la revisión fundamental. Estoy subrayando varias palabras. A la revisión fundamental y al rediseño de procesos mentales que condujeron a estas personas a un cambio radical para alcanzar cambios espectaculares con PNL. Esto sería el concepto, punto, la piedra angular de lo que vas a hacer en este proyecto que te voy a acompañar y te voy a llevar de la mano para que hagas tu reingeniería mental, para que revises fundamentalmente, vamos a ver esa palabra, los procesos
y que estos cambios sean radicales, de raíz, y además espectaculares. No 100 ni 200, 10,000 de mejora. ¿Estás listo? Entonces vamos a presentarte estas herramientas, vamos a asignarte tareas que te van a permitir revisar estos procesos internos que ya tienes, estos pensamientos, para que saques la diferencia, cuáles son tuyos y cuáles son impuestos, cuáles vienen desde René Descartes, pasando por toda la humanidad y la filosofía, y que tienes que vivir así y así no, y tienes que hacer X y Y no, todas esas partes. El psicoanálisis le llamaba, se me fue el nombre, pero es, tienes que cepillarte los dientes, tienes que evitar hablar con la boca llena. Para que me entiendas, son una serie de preceptos, y está bien hacerlo, no digo que no. Pero al revisar ya no estas cosas sociales, sino más internas, también tienes, igual que lavarte los dientes, igual que no hablar con la boca llena, tienes una serie de cosas. No puedes hacer esto, no puedes vivir así, no puedes hacer aquello. Entonces tienes una serie de reglas ya internas que son de la misma manera que lo que sería lavarte los dientes, cepillarte, peinarte, no hablar con la boca llena, que está bien. Socialmente serías rechazado si te sales de ahí. Pero hay otras internas que no tienen que ver con la parte social y que tú mismo te las pones como cadenas tremendas. Fíjate lo que dije aquí, revisión fundamental. Vamos a revisar, tenemos ahí 4 palabras subrayadas. Vamos a revisarlas para que entiendas ya en su contexto, y vamos a empezar a hablar de cosas bien interesantes que te van a permitir entender. Sé que ahorita probablemente te estés sintiendo un poco confundido y digas, ay Dios mío, esto es demasiado complejo. Ahorita que voy a empezar a desmenuzar las palabras y te voy a poner ejemplos, vas a ver cómo vas a ir diciendo, ya le entendí, ya le entendí, ya le entendí. Ahorita te estoy dando lo macro, pero ahorita vamos a lo micro, a la parte más desmenuzada, y le vas a entender, vas a ver que le vas a entender. Vamos a hacerlo. ¿Por qué llamamos fundamental? La primera palabra clave es fundamental. Esta es la parte fundamental, los fundamentos, es la parte donde la persona debe preguntarse, ¿a qué se debe que hacemos de esta forma lo que hacemos? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? No la voy a devalorar, no voy a decir que está mal, pero sí necesito descubrir cuál es la razón por la cual lo hago. ¿Cuál es la razón por la cual hago las cosas como las hago? La reingeniería mental comienza siempre, fíjate bien, vamos a explicar esto, sígueme por favor. La palabra fundamental es el origen. La reingeniería mental la vas a poder hacer si quitas preceptos mentales, ideas, pensamientos, cosas obvias. Aquí no digas obvio. Obvio que lo hago por esto. O es lógico que lo hago por esto. No. Espérate un momento. Una vez que ves el proceso, no contestes rápidamente, es obvio, es lógico. Déjame ponerte un ejemplo que te va a aclarar, porque aquí la gente pareciera que estamos filosofando, tenemos que aterrizarlo a cosas que yo pueda ver, sentir, escuchar. Si tú te preguntas, ¿cómo puedo evitar discusiones en mi relación de pareja? Tiene una secuencia lógica. Gregory Bateson le llamaba a estas partes el metamensaje, lo que está arriba, que no se ve en la palabra. Fíjate, lee de nuevo. Te preguntas a ti mismo, ¿cómo puedo evitar discusiones en mi pareja? Gregory Bateson, que es, digamos, el primero que empezó a hacer esto con su famoso libro Pasos a una ecología de la mente, que ahora le llamamos reingeniería mental, da por sentado lo siguiente. ¿Qué estás dando por sentado ahí? Estás dando por sentado, por obvio, por lógico, que en la relación de pareja se deben evitar las discusiones. Fíjate bien, la pregunta que haces es, ¿cómo puedo evitar discusiones? ¿Qué lleva detrás? ¿Qué lleva arriba? Que hay que evitar las discusiones en una relación de pareja. ¿Será válido entonces que inviertas con las herramientas de PNL horas, tiempo, para buscar cómo evitar discusiones? Porque tienes por sentado histórico del pecado original de la mente y el cuerpo, que
hay que evitar las discusiones en la pareja. ¿Será? Te lo dejo nada más como reflexión. Quiero que entiendas que hay algo ahí. Y fíjate bien, ¿eh? Muy probablemente el desgaste de energía, el estrés, el tiempo que vas a invertir para evitar discusiones será más fuerte y más que el que si hubieras discutido. ¡Qué mágico! Va de nuevo. El desgaste, el estrés, el esfuerzo, la aplicación de las técnicas para quitar las discusiones, te cansa más, te desgasta más, te estresa más que lo que te estresa y te desgasta la discusión. ¿Entiendes esta parte? Sin embargo, ¿de dónde viene que debes evitar las discusiones? Tu abuela, tu tatarabuela, es un pensamiento histórico. Cuando tal vez de una discusión, no lo sé, dije tal vez, pudiera salir algo bueno. Tal vez fuera terapéutico de vez en cuando una discusión, no lo sé. Estoy hablando ideas así, pensando en voz alta. Cada uno de ustedes puede estar pensando sus propios criterios. Pero ¿qué significa esto? Significa que las personas que piensan, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué trato de evitar las discusiones? ¿Por qué voy a aplicar la PNL para evitar una discusión? Se sorprenden cuando dicen, sale peor hacer todo eso que la discusión. Me voy a desgastar más, voy a ir con un terapeuta, voy a gastar dinero, tiempo, esfuerzo y muy probablemente no lo voy a resolver además. O simplemente lo voy a bajar. Que decir y por qué o cuál es la razón por la que debo suspender las discusiones. Y te voy a presentar ahora sí un proceso. El proceso número 1 que te voy a presentar ahorita, tú y la pareja. Tú dices, deberíamos hacer A porque es más divertido. Hagamos A porque es más divertido. Pero tu pareja dice, no, hagamos B porque es más sano. Vamos a pensar vacaciones. Tú dices, vamos de vacaciones a la playa porque hay voleibol de playa, deportes acuáticos y estás en ese proceso. A, es más divertido. Hagámoslo. Pero tu pareja te dice, no, vayamos a un lugar donde hay un spa, donde te cuidan la alimentación, donde te dan masajito, donde estás respirando oxígeno, no hay alcohol, no hay tabaco, es un lugar espectacular. Entonces tenemos ahí un factor de discusión. Yo quiero ir a la playa, pero la pareja quiere ir a un spa. Estaba pensando qué lugar decirte porque no encuentro. Hay playas también, porque es que me quedé pensando que hay playas donde hay spa y podrías decir hagamos las dos. No, suponte el bosque, un lugar en el bosque donde hay un hotel que tiene spa, naturaleza, caminatas, y la playa donde está la fiesta, la diversión, el alcohol, los trajes de baño, etcétera, etcétera. En fin, tienes una posición doble. Tú deberíamos hacer A y tu pareja deberíamos hacer B. Si a esto le agregas, te estoy presentando un proceso de ingeniería, la negación, ¡wow! Cuando hemos visto en programación neurolingüística que cuando utilizas la palabra no, lo rechaza el cerebro, imagínate cuando usas la negación, esto se vuelve todavía más fuerte. Voy a explicarte el proceso ahora. Este puede ser el proceso más normal, pero la manipulación a la que estamos acostumbrados del mensaje original, de Descartes y demás, que ya viene, nos dice lo siguiente. Fíjate bien, ponlo en negativo. Tú dices, si no vayamos al bosque, al spa. ¿Por qué? Porque no es divertido. Tu pareja te dice, no vayamos a la playa, no vayamos a... ¿Por qué? Porque no es sano. Porque no es sano. Entonces, tú no hagas A porque no es divertido. Y tú no hagas B porque no hagas B porque no es divertido, no hagas A porque no es sano. O sea, ir al spa no es divertido. Sí, pero ir a la playa no es sano. Ya le pusimos la negación.
Cuando las órdenes son negativas, tienden a intensificar el conflicto, no intensifica el conflicto. Los conflictos son más intensos si se centran en solo un proceso de acción. Por ejemplo, vamos a continuar con esta discusión. Tú le dices, haz A, vamos a la playa, porque es divertido. Y si no haces A, no te vas a divertir. No la vamos a pasar aburridos. Tu pareja te dice, haz B, vamos al spa, vamos al lugar de oxigenación, porque es sano. Y además, si no haces B, no vas a estar sano. Esto genera automáticamente lo que se llama el doble vínculo. El doble vínculo. ¿Qué es el doble vínculo? La gente queda atrapada de forma tal que de cualquier manera pierde. Este proceso mental de doble vínculo, tú lo vas a poder evitar cuando aprendas a examinar los procesos mentales. Lo que te voy a enseñar en este seminario es exactamente eso. ¿Cómo puedo evitar no la conducta, sino el proceso mental que me lleva a tener esa conducta? Para que me entiendas, el doble vínculo desarrollado por Gregory Bateson, y por eso estoy trabajando con lo de Gregory Bateson, es un tipo especial de conflicto. Se genera en una situación de perder, sin importar el rumbo elegido. Es decir, si vamos a ponerlo ahora en el ejemplo del doble vínculo. En este ejemplo, el conflicto no se puede resolver, ya que cualquier situación o camino fracasará. Tú le dices entonces a tu esposa, si no vamos a la playa, no te divertirás. Y si no te diviertes, no estarás feliz. Y si no estás feliz, vas a andar de mal humor y no vamos a estar bien nosotros como pareja. Toda tu argumentación. Tu pareja te dice, sí, pero si voy a la playa, no me voy a divertir porque no quiero ir a la playa. No estaré feliz porque yo no quiero ir a la playa. Y como no voy a estar feliz y voy a estar enojada, tampoco vamos a estar bien. En ambos casos pierdes. A la inversa sería al revés. Si yo voy al spa, no me voy a divertir, voy a estar enfadado, no voy a estar alegre y además voy a estar de mal humor. Y en ese momento no estamos bien. Fíjate que no hay opción. La que tomes, uno de los dos pierde. Este es el doble vínculo. Si tú vas al spa, vas a estar sin divertirte, no vas a estar feliz y obviamente vas a reflejar esto en tu relación de pareja. Si no haces A, o si hace la pareja que va a la playa, ella no va a estar divertida, no va a estar feliz y va a estar con un humor enojado, tenso, que va a generar que no estemos bien. Entonces, amigos, amigas, este es un ejemplo en donde en su origen no hay solución. La forma como planteamos. ¿Qué te parecería tratar de invertir tiempo, técnicas de PNL, invertir toda tu tecnología de superación mental, de todas las herramientas que tienes, para resolver algo que no tiene solución, que de todas maneras pierdes? Es decir, voy a ver cómo aplico mi PNL para no discutir para dónde vamos. Ya, la apliqué, no discutimos, voy a ir con ella a la playa. Pierdes. No estás a gusto, no a la playa, sino al spa. Pierdes, no estás a gusto, si eres el hombre, te sientes incómodo, no es lo que querías hacer. No discutiste, fíjate, no discutiste. Hiciste bien las cosas, sin embargo, la consecuencia es verdaderamente nefasta.